Quisiera aprovechar y dar la bienvenida a todos los que nos miran a través de las redes o nos escuchan a través de Spotify. Que el Señor me los bendiga. Bienvenidos a este tiempo. Hoy vamos a estar en la segunda parte de Hechos 19. Si van a sus Biblias, y vamos a estar más o menos desde el verso 23. Muy bien, el título de hoy de la enseñanza es Donde el Evangelio prospera, los disturbios se crean. Hice un verso sin esfuerzo, así decíamos en la escuela. Y es verdad, cuando estaba parte de la escritura, no sé si podemos cambiar el micrófono al otro nomás, se me fue Luis, pero bueno. Yo sí me hice esta pregunta. Vemos el relato de Hechos durante todo este tiempo y vemos una característica. El Espíritu Santo empodera a la iglesia con esa capacidad de ir y hacer discípulos. Vemos personas comunes y corrientes, pero empoderados, que son capaces inclusive de dar su vida, o sea, morir por una causa. Vemos personas comunes, pero intrépidas. Y esto no es normal, es todo lo contrario. Y parecería muchas veces que, ya hablando en nuestros tiempos, cuando hablamos del Evangelio, como que contáramos sobre un cuento de hadas, que al final termina como, y fueron felices para siempre. Pero a medida que nosotros hemos estudiado el libro de los Hechos, cada vez que el Evangelio prospera en un lugar, se levanta un disturbio. Y yo sí me hice esta pregunta, porque cuando nosotros estábamos observando como que la primera parte del capítulo 19, observamos como que todo es increíble. Pero Lucas es guiado por el Espíritu Santo a poner algo interesante, a poner un disturbio que se presenta en medio de este tiempo. Entonces, normalmente donde el Evangelio prospera, disturbios se crean. Hay algo que está pasando en mi casa y al final del culto usted sienta la libertad si me quiere dar una solución o un remedio sobre este tema. Ya está. No, es para sacármelo. Aló. Hay algo en mi casa que está pasando que es algo interesante. Cuando nosotros nos estamos levantando en las mañanas y mi hija se va súper temprano a la escuela, no hay luz, entonces hay que encender las luces de la casa. Y yo no sé por dónde se meten abejas. Y las abejas, pero cuando ven la luz, ¡boom!, se empiezan y hay hartísimas abejas en la luz. Es como que la abeja literalmente buscara la luz y se quedan prendidas volando alrededor de la lámpara hasta que se cansan y literalmente se mueren y caen. No sé por qué pasa esto, pero ya tengo meses como con esta plaga de abejas. Porque donde la luz se prende, hay abejas. Entonces, algo similar es cuando nosotros observamos en la Escritura que el Evangelio empieza a prosperar. Empieza a crecer, empiezan a haber conversiones, la gente empieza a acercarse al Cristo, normalmente un disturbio se crea. Y quisiera que observemos primero el lugar donde estaba prosperando el Evangelio en este caso. ¿Quién sabe dónde estaba o dónde estamos ubicados ahorita en el texto? ¿Alguien que lo recuerde? ¿En qué ciudad? Éfeso, ¿verdad? Pero bueno, vamos a leer el texto antes y luego vamos a desarrollarlo. Entonces vamos a ir a la Escritura. Y vamos a ir desde el verso 23 en adelante, vamos a avanzar un poquito hasta el capítulo 20 para poder observar nuestro texto y estudiar. Dice la palabra de Dios, Hechos 19, versículo 23. Dice la Biblia: Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: Varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Verso 26. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión,
diciendo que no son dioses los que hacemos con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio, venga a desacreditarse, sino que también el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Verso 28. Cuando oyeron estas cosas, ¿qué pasó? Se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron un recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Uno pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba ¿cómo? Confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Y Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando apaciguó a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo, de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Pues que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis, que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrígelos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencia se concede y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo? Despide a la asamblea. Después de que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazados, se despidió y salió para ir ¿a dónde? A Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó ¿a dónde? A Grecia. Y después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia, y ahí vemos los nombres: Sópater de Berea, Aristarco, y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasando los días de los panes sin levaduras, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Muy bien. Entonces, observamos este disturbio que se causa en medio de una iglesia que empieza a crecer, a prosperar. El evangelio empieza a prosperar en este lugar. Por eso quisiera que analicemos un poquito cómo es el lugar, cómo era Éfeso, para que podamos comprender dónde nomás puede crecer el evangelio, dónde puede prosperar el evangelio. Y si nosotros observamos esta ciudad, es una ciudad que tal vez ante nuestros ojos humanos hay poca expectativa. La verdad, hay poca expectativa. Esto me recuerda cuando en mi colegio jugábamos fútbol, ¿verdad? Y hacían la elección. Este sí juega, este no juega. Este sí juega, este no juega. Cuando la gente me escogía a mí, había poca expectativa, porque yo soy malísimo para el fútbol. Por las cualidades que existen en este ser humano de correr con los pies cruzados, ¿verdad? Ser chueco en la vista. Bueno, malo por completo, ¿ya? Entonces había poca expectativa. Si nosotros observamos la ciudad de Éfeso, podríamos
decir que era tal vez una ciudad donde una persona normal tal vez no lo hubiera escogido. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Si observamos un poquito, esta ciudad era una ciudad con diversas prácticas, pero prácticas que no tienen nada que ver con la santidad. Nada, todo lo contrario. Esta era una ciudad puerto, una ciudad de comercio, una ciudad de entrada para la región de Asia, albergaba de todas las culturas, de todos los pensamientos y aún diversas religiones. En esta ciudad se practicaba el turismo religioso. Es como ir tal vez a Roma el día de hoy y usted va y observa de todo que tiene un contexto religioso. Esto pasaba en la ciudad de Éfeso. Era la guardiana del templo de Diana. En ese tiempo, ¿cuántos alguna vez han ido a una de las basílicas en Roma o alguno de estos templos ahí, al Vaticano? Yo los he visto por Discovery Channel, pero se ven súper chéveres, se ven inmensos, impactantes, las maravillas del mundo. Algo así pasaba con este templo de la diosa Diana. Era considerada una de las 7 maravillas del mundo. Todo el mundo iba a ver ese templo. De hecho, 1870, cuando se escarba, porque esta ciudad fue destruida, se escarba, se encuentran monedas del mundo antiguo de varias partes del mundo. ¿Algunas veces han visto la Fontana di Trevi? Ando como día dando lugares, bueno, ya. Entonces, como la Fontana di Trevi en Italia, ¿qué ciudad queda? En Roma creo que queda. Entonces usted va y la típica foto es que alguien va con una moneda y la lanza para pedir un deseo. No se cumple, pero la lanzan al fin y al cabo. Entonces, eso encontraron en esta ciudad justamente, dándonos a entender que el mundo entero estaba cautivada por esta ciudad. Todo el mundo quería ir y estar ahí. Y esto, al fin y al cabo, era lo que traía la ganancia a la ciudad. Pero esta ciudad no solamente que tenía un turismo religioso, sino que su cultura basada en esta religión, a la adoración a la diosa Diana, que es lo que se vuelven orgullosos y gritan 2 horas, es una de las religiones o uno de los cultos más feos que se puede practicar, por no decir cochino, pagano al máximo. Su adoración, porque era la diosa de la fertilidad, se suponía que la adoración era por medio de la prostitución. Los devotos tenían que tener relaciones sexuales con estas sacerdotisas prostitutas, y suena fuerte, pero esa era la cultura de ese tiempo en esa ciudad. Entonces, cuando nosotros observamos estas cualidades de esta ciudad, tal vez en nuestra humanidad diríamos, yo puedo ir a predicar a cualquier ciudad excepto a esa ciudad. Es como que nos manden a predicar, no sé, a Las Vegas, que le llaman la ciudad del pecado, exactamente igual, porque tenemos frente a nosotros de todo. ¿Saben lo que pasaba en esta ciudad? No solamente que tenían esta práctica inmoral al máximo, y esto nos habla mucho de su cultura, sino que la brujería, la gente endemoniada, se la encontraba a la vuelta de la esquina. De hecho, hay algo muy cómico, David lo decía la semana pasada, en el evento del capítulo 19, hay unos exorcistas ambulantes, o sea, alguien estaba endemoniado y era, busca al exorcista, y lo traían y todo, y ahí el endemoniado le cayó a puñetes a los exorcistas. Entonces, la práctica de estas cosas era algo común. De hecho, una de las cosas interesantes de esta ciudad es que la gente practicaba e invertía en la brujería. Esta era la cultura. De hecho, Hechos 19 nos muestra que cuando hay fruto de arrepentimiento, una de las cosas que hacen las personas de la ciudad es cogen todos los libros de brujería, los sacan y los queman por completo. Esta era la cultura. Pero esta era la ciudad donde tal vez otros no vieron, pero Dios guía a Pablo a ir a esta ciudad. Porque, miren, este es un lugar que se podría aplicar que donde abunda el pecado, sobreabunda gracia. Podríamos aplicar ese versículo a esta ciudad. Porque si nosotros observamos todas estas cosas que yo les digo, y les dirían, queridos hermanos, hay una zona de Guayaquil que tiene estas características, tal vez no iríamos. Porque diríamos, ay, no va a haber fruto. Pero donde Dios quiere prosperar el evangelio, simplemente Él lo hace. Entonces, esta ciudad
es una ciudad que, a pesar de todo esto, abraza el Evangelio de una manera increíble. Esta ciudad es una de las ciudades que Dios usa para describirnos cómo es un nuevo nacimiento. ¿Usted alguna vez se ha preguntado eso? ¿Cómo es o cuáles son los frutos de una persona que nace de nuevo? Estamos acostumbrados tal vez a un evangelismo muy ligero, donde se predica cualquier tema. Se predica un tema de finanzas, por ejemplo, pero al final hacemos la oración de fe y decimos, bueno, repita conmigo y entréguele su corazón a Jesús. Es muy ligero. Y la gente puede repetir una oración, sale de la iglesia, pero no hay algo que aquí refleja lo que significa o cómo se muestra un nuevo nacimiento. Vengan un ratito conmigo a Hechos 19. Y en el verso 17 observamos las muestras de genuina conversión, Hechos 19, 17, y dice lo siguiente. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído, ¿qué hacían? Venían confesando y dando cuenta de qué cosa, de sus hechos. ¡Qué hermoso! Eso es una muestra de un nuevo nacimiento. Cuando una persona viene a los pies de Cristo, lo que nosotros debemos reconocer es nuestra necesidad por Cristo. ¿Y qué es lo que hacemos? Confesar nuestros pecados a Dios, directo, sin ocultarle nada al Señor. Ahí hay una muestra de un nuevo nacimiento, cuando genuinamente te arrepientes de tus caminos, de la forma en la que has llevado tu vida, de cómo ha terminado tu vida por causa de tus decisiones. Ahí hay un nuevo nacimiento. Y Éfeso es una ciudad que, a pesar de su inmoralidad, a pesar de su idolatría, a pesar de todo lo que podamos decirle, hay un nuevo nacimiento en su gente. Y esta es la ciudad que abraza el Evangelio. ¿Qué podemos ver ahí? Renuncian también a sus prácticas antiguas. Leamos lo que les comentaba hace un momento. En el verso número 19 dice la Escritura que asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata. ¡Wow! Un gran valor. La semana pasada inclusive hasta lo calculamos. Es un gran valor. Estas personas que estaban practicando estas artes oscuras simplemente estimaron mayor la riqueza de conocer a Cristo, de ser perdonados por Cristo, de ser hechos hijos de Dios, y pusieron en poco todas estas prácticas antiguas. En cierta ocasión pude visitar la casa de un chamán, de un brujo. Me mandaron a predicarle y uno bien obediente fue. Y la verdad que esas casas de terror del Molde del Sol quedan cortos ante esto. Era feísimo porque había muñecos, libros, sangre puesta, altares. Oye, es horrible, es feo. Entonces yo me imagino, estas personas se sienten muy poderosas, por si acaso, muy poderosas, porque por medio de sus artes y esto pueden hacer algún efecto en otras personas. Imagínense las personas en Éfeso diciendo, este poder, primero que es malo, no procede del bien. Todo lo que he practicado me ha alejado del verdadero Dios. Y ponen en poco la cantidad de dinero invertido en sus propios libros, que son capaces de quemarlos. Cuando era joven, bueno, yo todavía me considero un poco joven, pero más joven ya. Más joven, en la época de cuando yo iba al grupo de jóvenes y éramos amigos de diversas iglesias de Guayaquil, eso era súper bonito. Entonces, una de mis amigas que estábamos ahí, todos contábamos, oye, ¿ya te convertiste? Sí, ¿qué pasó? Mira esto y no sé cuánto. Pero me acuerdo tanto de esto por lo que quemaban. Esta joven había tenido unos zapatos Puma, unas chompas, algo de personas antiguas en su vida que no habían traído nada bueno a su vida. Y esta amiga literalmente cogió esto y se deshizo de esto.
Se lo prometo, se deshizo de esto. ¿Por qué? Porque estimó más el ser hija de Dios que traer malos recuerdos a su vida. Y así he visto gente que quema discos, bueno, que quema de todo porque estiman más a Dios que todo lo que antes era una ganancia para su vida antigua. Estos son muestras de un nuevo nacimiento. Y esto pasó en Éfeso, sí, en esa ciudad que practicaban todas estas barbaridades que habíamos conversado en el principio. Esta es la única iglesia, por lo menos, que Apocalipsis nos describe. Venga un ratito para que vea un poquito la descripción de Éfeso. Es la primera iglesia a la que Jesús le escribe por medio de Juan. Y en el capítulo 2, miren la descripción de la iglesia de Éfeso, es espectacular. Apocalipsis 2, desde el verso número 1, Apocalipsis 2, desde el verso número 1, dice la Escritura: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene a las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Jesús le está diciendo esto a la iglesia. Yo conozco tus obras, miren la descripción, tu arduo trabajo, tu paciencia, no soportas a los malos, has probado a los que dicen ser apóstoles, no lo son, los has hallado mentirosos, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Sí, Éfeso, la iglesia que tal vez nace en una cultura inmoral, una cultura con una idolatría terrible, esclavizada en la idolatría a la diosa Diana, diosa de la fertilidad. Este lugar se vuelve una iglesia que trabaja por amor a Cristo. Claro, y esta es la iglesia que le dice, y has dejado tu primer amor. Pero si dice que ha dejado su primer amor, ¿qué fue lo que había tenido antes? ¿Qué fue? Ese primer amor, ese deseo, ese fervor por Cristo. Eso que te hace dejar absolutamente todo porque Cristo tiene mayor valor y el resto es cuento. Parece una propaganda antigua. Quaker es Quaker, los demás son cuentos. No, cero política por si acaso, pero sí me sonó a él. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Éfeso es una ciudad pecadora, como usted y como yo. Aquí no hay santos, y Éfeso tampoco lo era. Pero en Éfeso el evangelio prosperó, en una iglesia o en personas que humillaron su corazón y reconocieron que necesitaban a Cristo. Ni el poder de la brujería, ni absolutamente nada tenía mayor valor, solamente Cristo. Y por eso es que esta iglesia se vuelve así. Y aquí hay algo que podemos nosotros encontrar como una aplicación para nosotros, porque yo me hice la pregunta, Señor, ¿por qué pones este disturbio en medio de que el evangelio prospera? ¿Y por qué describes de esta forma a Éfeso? Y es que, miren, una de las cosas que nosotros hacemos es juzgar al libro por la pasta. Nosotros observamos una vida, un barrio, un sector, un vecino, un compañero de trabajo y lo observamos y decimos, esta persona debe de ser así. O en esta persona es imposible que ingrese el evangelio. ¿Por qué? Por sus características como las hemos descrito. Y ese es un pecado de nosotros los seres humanos. Vemos a alguien y decimos, este tiene cara de, o su conducta es así, o va a ser imposible que me escuchen. Y ese es un pecado de nosotros como iglesia, de juzgar al libro por su tapa, o a las personas, o al barrio. ¿Y qué pasa cuando nosotros como iglesia juzgamos al libro por su tapa? Fácil, nos detenemos. ¿Por qué? Porque dejamos de predicar. Dejamos de predicar fácilmente porque eso ya nos va a detener. Decimos, no. Esta persona es así, esta persona practica esto y si yo voy no va a pasar absolutamente nada. Nos detenemos, dejamos de predicar, dejamos de invitar. No, es que si yo voy y le invito y él es, no sé, pues póngale cualquier cosa. Él es barcelonista al máximo y no muere a su equipo y a lo que sea. No me va a aceptar una invitación.
Y nos detenemos porque observamos al libro por la tapa, por la parte de afuera. Y no nos arriesgamos. No nos arriesgamos a ir en fe y a llevar el mensaje de Jesús. ¿Qué hubiera pasado si Pablo decía, no, a Éfeso no vayamos? Porque en Éfeso está inclusive este templo tan grande. Y en Éfeso se encuentra, se practica esta inmoralidad. ¿Sabes que ahí no nos van a prestar atención? Esta iglesia no hubiera nacido. Pero gracias a Dios que Jesús no mira de esa manera. Y que Pablo fue obediente. Porque nosotros los creyentes, si empezamos a juzgar por la tapa, nos vamos a detener. Pero ¿qué pasa a aquellos que tal vez empiezan a venir por primera vez a una iglesia o, no sé, o los empiezan a invitar? Tal vez es la primera vez que vienen acá y hay frases muy comunes de por qué a veces dejamos de aceptar ciertas invitaciones cuando recién nos empiezan a hablar del evangelio. Decimos, es que en la iglesia hay mucha hipocresía. Sí, en la iglesia puede haber hipocresía, pero afuera también hay. O sea, eso no entienden nada. No, es que leo la Biblia y me duermo, no va a pasar nada. Eso también es juzgar el libro por su tapa. Porque pensamos que Dios no va a hacer algo por mí. O ¿saben qué? Ora para que esto te ayude. O ora al Señor para que Dios te escuche. Y tal vez estás escuchando el evangelio por primera vez y dices, no, es que el orar no funciona, no pasa nada. Eso también sería juzgar al libro por su tapa. Miren, si algo nos muestra Éfeso, esta iglesia que nace en esta ciudad, si algo nos muestra Éfeso es que nada puede detener el evangelio donde Dios lo quiere plantar. Nada, ni la cultura, ni las prácticas, nada, ni siquiera los demonios, absolutamente nada puede detener el evangelio donde Dios lo quiere plantar. Entonces nosotros como creyentes no debemos estar observando cómo es mi vecino, cómo es mi amigo del trabajo, cómo es mi padre, cómo es mi hermano. No, eso te va a detener. Nosotros debemos de obedecer el mandato. Y si Dios quiere prosperar en el corazón de tu vecino, de tu hermano, de quien sea el evangelio, a pesar de cualquier práctica que esta persona tenga, solamente obedece. Ve y hazlo. Entonces, cuando el evangelio prospera, siempre disturbios se crean. Otra vez, un verso sin esfuerzo, sin mucho esfuerzo. Ajá. Entonces, muchas veces Dios pone este tipo de relatos en nuestra vida, porque cuando usted se ha animado y en fe actúa, y en fe se prepara, y en fe le habla a la gente de Cristo, sea en su colegio, sea en su casa, empieza a llamar a sus vecinos, empieza a moverse en fe y está en el bus y va así, ¿verdad? Y habla, oye, ¿sí has visto el sicariato? Sí, oye, ¿sabes qué pasa si te cae una bala en la cabeza? ¿A dónde te irías? ¿Cielo o infierno? Y empieza a predicar, se mueve en fe. Llama a sus familiares, ¿saben qué? Voy a hacer un rico seco de pollo, vengan, los invito, están ahí con la presa en la mano y dice, antes vamos a orar y quiero sembrar el evangelio. Y usted se empieza a mover en fe y empieza a ver resultado. Si eso empieza a pasar, disturbios se van a crear. Normalmente eso es lo que sucede. Ahora, quisiera que observemos estos disturbios. ¿Y por qué quiero que lo observemos? Porque yo comencé diciéndoles algo. Hoy tal vez estamos en nuestro contexto latinoamericano, ecuatoriano, especialmente en Guayaquil. Como no vivimos ciertas persecuciones, no le tomamos mucha consideración a este tema. Entonces nuestro evangelismo se ha hecho un evangelismo muy light, muy suave, muy buena onda. Pero la verdad del evangelio no es esa. Miren, el evangelio nunca oculta lo que va a pasar cuando crees en Cristo. Jamás. De hecho, Jesús dijo que debes negarte a ti mismo, que deberías tomar una cruz, o sea, vas a morir a ti, vas a morir a tus deseos, vas a morir a tus anhelos personales, con tal de seguir a Cristo. Y Jesús ya lo había dicho. Venga conmigo un ratito en Juan 15, porque el evangelio nunca va a ocultar los disturbios que se van a crear. Y en Juan 15, Jesús dijo lo siguiente, desde el verso número 18. Juan 15, verso número 18. Cuando usted llegue ahí, dígame un fuerte amén. Muy bien.
Observemos juntos. Dice la Biblia: si el mundo os aborrece, Juan 15, verso 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Pausa ahí. Demetrio actúa con gran desprecio hacia Pablo, al mensaje de Pablo. Cogen a Gayo, lo llevan ante la multitud, querían despedazarlo al pobre Gayo de Aristarco. Pero esto no es algo que Jesús no lo haya pasado primero. Jesús, antes de que se vaya a la gran comisión, antes que venga el Espíritu Santo, Jesús ya había hablado sobre esto. Pero lo que me encanta es que Jesús lo había vivido primero. Entonces Jesús viene y dice, el verso 18, si el mundo los va a aborrecer, a mí me han aborrecido antes. Si alguno de ustedes que hoy está sentado en medio de nosotros, alguna vez ha sentido alguna frase de desprecio, palabra de desprecio, un epíteto que le haya tratado de condenar porque sigue a Cristo, siéntase bienaventurado porque primero se lo hicieron a Jesús, luego a la iglesia. Y Jesús lo está diciendo en el verso 18, si el mundo me aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que ustedes. Si ustedes fueran del mundo, verso 19, el mundo los amaría. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Pero acuérdense de la palabra que yo les he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Me encanta esto, porque donde el evangelio prospera, disturbios se crean, pero Jesús no es que ocultó esto de aquí. Jesús más bien lo dijo. Esto va a pasar. Si ustedes me siguen, esto va a pasar. ¿Y saben qué? Para mí esto es una palabra de ánimo. Porque una de las cosas que más nos puede detener a nosotros como cristianos, como iglesia, es que a la primera que le cae mal a alguien, ya no predico el evangelio. El evangelio no se trata de que le caigas bien a la gente. No se trata de eso. Es de decirle la verdad a las personas. En el amor, por supuesto. Muchas veces las personas se quejan de los doctores. Nosotros quisiéramos que los doctores siempre cuando abran el resultado de los exámenes nos digan, estás bien, no tienes nada. Te sale el triglicérido disparado, te sale el colesterol en los cielos, el azúcar, más bien tú eres creador de azúcar, el azúcar se crea de tu sangre. Todo esto lo tienes volado, ¿verdad? Y si el examen al coger el doctor lo lee, ¿verdad? ¿Qué te tiene que decir? La verdad. Por eso digo, muchas veces la gente no le caen bien los doctores porque los doctores tienen que decir la verdad. Yo tengo doctores aquí en la congregación. ¿Ustedes pensaron, queridos doctores, en dejar de estudiar para ser médicos y salvar vidas por el hecho de que si les iban a caer bien o mal a la gente? No. El evangelio no se trata de caerle bien a la gente. El evangelio se trata de decir la verdad de Cristo, en el amor de Cristo, a la gente. Si no, no pudiéramos ver qué hay de mal en nuestro interior. No pudiéramos ver qué es lo que debe realmente ser sanado en el interior. Entonces, Jesús lo dijo, van a ser perseguidos por causa del evangelio, pero no solamente perseguidos. Vengan un ratito a Lucas 21. Jesús dijo lo siguiente. Lucas 21, en el verso número 12, miren lo que dijo Jesús, hablando de las señales del fin, pero Jesús agrega algo interesante en el comportamiento de la sociedad hacia la iglesia. Dice el verso 12, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Jesús jamás escondió las dificultades que vendrían por causa del evangelio, más bien las advierte. Porque donde el evangelio prospera, disturbios se crean y Jesús no guarda esta noticia, sino que la da a conocer. ¿Por qué? ¿Por qué la da a conocer?
para que esto no nos coja por sorpresa, para que esto no nos desanime, para que esto no detenga a la iglesia. Ahora, volvamos a Hechos, por favor, en el capítulo número 19. La pregunta aquí es, ¿de dónde nacen? ¿Cuáles son los instrumentos de los disturbios? Porque en este caso, en Éfeso, hubo esta clase de disturbios. Y observemos, justamente esta parte de Hechos nos va a narrar un evento, que es el disturbio. Y en un evento siempre vamos a encontrar cosas como personajes y lugares. ¿Cuáles son los personajes que encontramos en esta lectura? Veámoslo juntos. Verso 23, nuevamente. Hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca de ¿qué cosa? Del camino. Ese es el evangelio. Entonces el disturbio es por causa de ¿qué? Del evangelio. Punto número 1, verso 24. Porque un platero llamado ¿cómo? Demetrio. ¿Sería este un primer personaje? Claro, entonces si quiere márquelo ahí. Que hacía de plata templecillos de Diana, no daba poca ganancia a los artífices, a los cuales reunido con los otros obreros del mismo oficio dijo. ¿Qué otros personajes sale ahí? Los obreros. Entonces podemos decir que era el gremio de los plateros, que lo estaba dirigiendo Demetrio. Ese sería un personaje. Sigamos. Dice, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que ¿quién? Pablo. Sería otro personaje. ¿Qué sería Pablo? Un predicador del evangelio. Entonces ese es otro, en este caso, otro personaje. No solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacen con las manos. Y no solamente que hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron, diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y toda la ciudad se llenó de confusión y se lanzaron al teatro. Bueno, y ahí sabemos. Aquí hay otro personaje. ¿Cuál sería este tercer personaje? El pueblo, la gente, ¿verdad? El pueblo de Éfeso. Entonces, esos tres personajes que encontramos aquí nos demuestran tres cosas. El motivo del disturbio, el alcance del disturbio y la reacción del disturbio. Lo primero que nosotros observamos con Demetrio y el gremio es el motivo del disturbio. ¿Por qué se formó el disturbio? ¿Cuál fue la causa, el motivo, la base? La ciudad, las personas que estaban confundidas, que gritaban, nos muestra el alcance de este disturbio. Pero Pablo, Gallo, Aristarco, todos estos que son predicadores del evangelio, nos va a mostrar cuál debería ser su actitud, mi actitud, la actitud de ellos en medio de un disturbio. ¿Qué pasaría si yo les digo temblor o fuego? En ese momento vamos a ver la reacción de cada uno. Unos se quedarán impávidos, otros saldrán volando por ahí, otros cogerán y llevarán la batería, que se salve la batería, que se mueran todos, pero salvémosla, no sé. Hay varias reacciones cuando algo fuerte sucede. Si no, ¿qué pasa cuando hay temblores a las 2 de la mañana? ¿Le ha pasado? No le diga esto a mi esposa, pero ella es la primera en reaccionar. Ella coge, estira su brazo, pega un grito, o sea, estira su brazo a mi pecho, así, ¡pac! ¿Verdad? ¡Temblor! Y uno sale, puedo morir por temblor o por infarto, cualquiera de las dos, pero ella coge. Y mi reacción es me levanto, salgo y vuelo a coger. Ahí viene algo difícil porque tenemos 2 cuartos separados y unos duermen en uno de mis hijos y otros duermen en otro. Entonces tengo que ver a quién cargo. ¿Ya? Entonces la reacción de mis hijos es sin reacción. Se les cae la casa encima y no pasa nada. Ya se levantan en el cielo si nos cae la casa encima porque no se levantan por nada de la vida. Porque cada persona tiene su reacción. Entonces, estos 3 personajes nos van a mostrar a nosotros 3 cosas importantes. Y yo quisiera que observemos la primera. ¿Cuál fue el motivo del disturbio? ¿Por qué el evangelio causó esto?
Esta semana conversábamos con mis hijos yendo al colegio de ellos y hablábamos algo así de que qué pasa cuando Cristo llega a tu vida, ¿verdad? Cuando Cristo llega a tu vida, tú reflejas la luz de Cristo por tu comportamiento, por tu hablar, por cómo tomas decisiones, a qué accedes, a qué no accedes. Y conversando con nuestros hijos, bueno, con mis hijos, pero no estaba mi esposa en ese momento, yo les decía, cada vez que la luz se prende, la luz estorba. La luz estorba. Si no, préndala a las 3 de la mañana y va a ver cómo la luz estorba, encega, molesta. Y así es cuando el Evangelio ingresa a un lugar. ¿Pero la luz puede dejar de ser luz? No. Su característica de molestar va a estar ahí. Pero las personas pueden receptar la luz de dos maneras. O te molesta o dejas que la luz te guíe. No hay más forma. Entonces decíamos, no dejes de ser luz porque puedas molestar a otros. Sigue siendo luz porque puedes guiar a otros. Entonces, cuando nosotros vemos que llega el Evangelio a la vida de Éfeso, y por ende también estuvo ahí Demetrio y todos los plateros, sale a la verdad de lo que había en el corazón de ellos. Y es que cuando el Evangelio llega a un lugar, cuando hablo de un lugar, hablo a una vida, a una familia, a un barrio, a una ciudad. Cuando el Evangelio llega, definitivamente nos va a guiar a perder algo. Y a veces de eso no lo queremos perder. Siempre el Evangelio nos va a guiar a perder algo que no conviene, pero nosotros no lo vamos a querer soltar. ¿Qué era lo que pasaba en la vida de Demetrio? ¿Qué era lo que él no quería dejar? ¿Qué dice el texto? ¿No quería dejar? No quería dejar de ganar plata. ¿Y por medio de qué ganaba la plata? Por medio de... Espérense, por acá no responden, ¿verdad? ¿Qué era lo que no quería dejar de ganar en este caso? Solo escucho así. ¿Ah? Hacían los templos de Diana y ganaban ¿qué cosa? Dinero. Entonces estaban ganando dinero por medio de la fe de otros. Y entonces, ¿qué era lo que les estaba molestando? Que iban a dejar de percibir, que iban a dejar de ganar este dinero. Porque el Evangelio va a traer la verdad. ¿Y qué era lo que dijo Demetrio? Le dijo a sus amigos, aquí tenemos un gran problema. El problema es que, como Pablo está predicando que todos esos no sé, pues, estas estatuitas que estamos vendiendo, esos no son dioses, entonces la gente que realmente abraza el Evangelio, ¿qué va a decir? ¿Para qué voy a gastar plata en esto si no sirve de nada? Entonces va a dejar de haber ingresos. Entonces él dice, ay, esta verdad me está haciendo perder. Y Demetrio dijo, no hay chance, yo no voy a perder aquí nada. Y entonces reúne a todo el mundo y hace todo este alboroto. Tal vez usted se está sentado y dice, qué malo que es este Demetrio. Qué mal hombre, ¿cómo va a ser esto? O sea, el Evangelio le dice la verdad y no está dispuesto a perder. Sí, pero Demetrio es igual que cualquiera de nosotros. ¿Qué pasaría si el Evangelio llega a una persona a través de este capítulo de Mateo? Abramos Mateo 22. Mateo 22, verso 15. Entonces vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer un evangelismo, ¿verdad? Y el evangelismo lo vamos a basar en Mateo 22, verso 15 al 22. Y decimos así, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderles en alguna palabra, hablando de Jesús, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dimos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¡Wow! Fuerte.
¿Qué pasa cuando viene una palabra como esta, que también nos guía al Evangelio, y hablamos de pagar impuestos? Porque, claro, fácil es decir, ese hombre que hace templecillos y desvía de la fe a la gente. Sí, pero eso es un pecado, pero no pagar impuestos también es otro pecado. Entonces, ¿qué pasa si nosotros concentramos en este evangelio, o sea, una evangelización con este versículo de que hay que pagar los impuestos tal y como son? Tal y como son. Miren, tal vez hoy se me hace más fácil hablar sobre este tema. Pero cuando vengo a los pies de Cristo, yo he sido comerciante toda mi vida. Nací en una familia comerciante. Normalmente los comerciantes que fuimos enseñados en el centro de la ciudad, teníamos esta sabiduría humana de hacer las cosas. Y cuando yo vengo a los pies de Cristo, mis prácticas no eran correctas. El hacer facturas a la mitad era algo que normalmente practicaba. Mi esposa viene un día y me saca este versículo. Y yo al principio renegaba. Y yo le decía, estás loca, ¿cómo vas a creer? Vamos a perder. Gracias a Dios mi esposa nunca tuvo ese problema, yo sí lo tuve. Y me dijo, Dios nos puede prosperar si tú haces lo correcto. Y me costó la vida. No le puedo mentir. Estaría mal de mi parte decir, uy, sí, tengo aureola. No, para nada. Fue súper difícil renunciar a esa práctica que tenía y decir, bueno, vamos en fe y vamos a hacer lo que es correcto. Y doy gracias a Dios porque mi esposa tuvo el valor y el amor para decirme la verdad, para no caer en estas malas prácticas. ¿Sabían que hay un joven que describe la Escritura a la que Jesús también le habla y él le dice, ¿cómo puedo entrar al cielo? Y Jesús le dice, mira, practica estas cosas. Honra a tu padre, a tu madre, ama a tu prójimo, haz todo esto, guarda el sábado. Bueno, le dice un poco de cosas, pero no le cita el primer mandamiento, que era amar a Dios. El joven bien confiado le dice, yo todas estas cosas las he practicado toda mi vida. Y Jesús lo mira a los ojos, lo ama y le dice, ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. ¿Saben lo que hizo ese hombre? Ese hombre se fue triste porque amaba, tenía confianza en sus posesiones. Y ese hombre no pudo seguir a Cristo. Demetrio amaba más el dinero que a Dios. Amaba más el dinero que venía por medio de este negocio más que a Dios, más que la verdad del Evangelio. Y nosotros muchas veces no somos diferentes a Demetrio. Viene el Evangelio y lo queremos rechazar, hacemos un disturbio en la casa porque no queremos renunciar a algo en nuestra vida. No lo queremos dejar, lo queremos seguir practicando. Cuando nosotros vemos los disturbios en la Biblia, no solamente es por la ganancia, no solamente es por dejar de ganar algo, sino también por la posición que tiene alguien. Miren conmigo Hechos 4. Veamos unos pocos disturbios, las causas de estos disturbios y qué era lo que iban a perder. En Hechos 4, en los primeros 3 versículos, Hechos 4, versículo de 1 al 3, miren esto de aquí. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. O sea, gente que normalmente era la que enseñaba, la que tenía alguna autoridad religiosa. En el verso 2 vemos su actitud. Resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, les echan mano a los discípulos y los ponen en la cárcel hasta el siguiente día porque ya era tarde. ¿Qué era lo que estaban perdiendo estos hombres? Esa posición de maestros. ¿Por qué? Porque tal vez Dios escogió a alguien como a Pedro, un pescador común y corriente, sin estudios teológicos, y Dios lo estaba usando para hablarle del Evangelio a la gente y la gente le escuchaba. Entonces, ¿qué decían estos hombres? Ellos no pueden enseñar. Fuerte. ¿Qué más? Veamos Hechos 5. Vamos a Hechos 5, verso 12. Hechos 5, versos 12, dice así.
Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como mujeres. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. ¿Y qué hicieron? Disturbio. Echaron mano a los apóstoles y nuevamente los ponen en la cárcel pública. Esa palabra celo es como una indignación, se puede traducir como indignación. ¿De qué estaban indignados? De que Dios escogió gente común y corriente para glorificarse, para dar a conocer el Evangelio. Y dijeron, ellos no pueden. Hechos 7, veamos Hechos 7, 51-54. Este es Esteban hablando. Dice el verso 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido tragadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Y sabemos lo que pasó, matan a Esteban. Normalmente cuando pasan todos estos disturbios, cuando el evangelio prospera, vienen porque hay corazones que valoran más sus deseos que a Cristo. Se tienen una estima más de sí mismo que es lo de Cristo. Lo vimos en Demetrio. ¿Qué era más importante para Demetrio? Era el negocio, era el dinero. ¿Qué era más importante para los saduceos, para los maestros de la ley, para el mismo sacerdote? Era su posición. Tal vez quienes eran ellos estimaban esto como algo de mayor ganancia. ¿Por qué tal vez ellos no mismos escucharon el evangelio? ¿Por qué mismo ellos no fueron los que vinieron a Cristo y entregaron su vida? Cuando se forman los disturbios, es porque hay algo que nosotros valoramos más que a Cristo. Si nosotros vemos esto en el tiempo, hablemos del tiempo histórico, el tiempo de la Reforma, por ejemplo. A mí me encanta leer sobre este tiempo de la Reforma. Porque hay algo que debemos de aprender de la historia. Los reyes, la iglesia, era la que tenía poder, literalmente tenía poder. Un poder que guiaba al pueblo, que guiaba a la gente. Y como ellos tenían este poder, detenían que el pueblo común y corriente, como usted y como yo, venga a la verdad de la Escritura. Porque ellos abusaron de este poder. Entonces cogían y se inventaban tantas tonterías como cosas como la indulgencia. La gente tenía que coger y daba un dinero, ¿verdad?, para que la iglesia te perdone el pecado y tú estuvieras en el cielo. Cosas como esas se crearon en este tiempo. Hombres como John Hus, como Wycliffe, como el propio Martín Lutero, todos estos venían a la Escritura y se daban cuenta que la salvación era por gracia, por medio de la fe en Cristo, sin obra alguna. Claro, pero predicar esto en este tiempo, a la gente los convertían como herejes y la gente moría inclusive calcinada, quemada. ¿Qué era lo que no querían perder los reyes en esa época? Su posición, su poder. No lo querían perder. Nuevamente digo, pero esto es fácil. Qué malas las personas de la Reforma, qué malos los saduceos en el libro de los Hechos.
Sí, pero traigámoslo a nuestro tiempo, traigámoslo hacia nosotros, en cosas comunes como en el hogar. Porque muchas veces decimos, no quiero escuchar el Evangelio. Yo se lo quiero decir. Cuando el Evangelio llega hacia mi vida, llegó en una oficina en Clemente, Ballén y Rumichaca, porque ahí trabajaba yo. Había uno de los jóvenes que trabajaba en mi oficina que siempre me quería predicar el Evangelio. Toda la vida llegaba y decía, Javier, déjeme predicarlo, déjeme hablarle de Jesús. Toda la vida. Y yo le decía, no. Nunca quise escucharlo. No me interesó escucharlo. ¿Por qué? Porque yo no quería renunciar a la vida que tenía, a una vida de autoplacer. De que si venían y te invitaban a una farra, vamos a la farra. Que si que había una chupa, vamos a la chupa. Que si había de todo, vamos allá. Esa era la vida. Yo no quería renunciar. Yo estimaba como más valioso esta vida que a Cristo. ¿Qué pasa cuando hablamos en un hogar de alguien adúltero, por ejemplo? El adulterio en la casa, hombre o mujer. ¿Por qué cuando viene el Evangelio a un hogar y se quiere hablar de la palabra de Dios, muchas veces ahí está negativa? ¿Por qué ahí está negativa? Si hablamos del adulterio, tal vez porque esta persona no quiere dejar la emoción del engaño, por ejemplo. Se siente bien con esta doble vida. ¿Por qué un adúltero tal vez no quisiera dejar el adulterio? Porque no quiere dejar de complacer sus deseos. O de sentirse, no sé, pues el galán o la mujer deseada. Y por eso no se quiere dejar el pecado. Porque se estima más preciosa esta práctica que cualquier otra cosa. Peor si vienen a hablarte de Dios, peor si te vienen a hablar de la verdad. En Demetrio había incrustado un pecado, como en todo ser humano, como cualquiera de nosotros. En el caso de Demetrio y de ellos era la avaricia. En mi caso fue la droga, fue el alcohol, fue el sexo, fue la mentira, fue un poco de cosas. El resentimiento, todo esto abarcaba y yo no lo quería soltar. Por eso nunca le presté atención a este hombre. Porque cualquier cosa, queridos amigos, que amemos más que a Cristo, siempre se va a volver un disturbio, sea en tu vida, sea en tu hogar. Siempre vamos a tener conflictos con el Evangelio. La ciudad, hablando del personaje, que era lo que nos mostraba la ciudad nos muestra el alcance del disturbio. ¿Qué pasó con aquellos que estaban en Éfeso y escucharon la voz de Demetrio y la voz de los artífices que se reunieron? La Biblia dice 2 veces que esta ciudad estaba confundida. O sea, ni siquiera sabían por qué estaban ahí. Y estaban gritando, como todos estaban gritando, grande es Diana de los Efesios. Eso empezaron a gritar por 2 horas. Imagínense, 2 horas. Una gran confusión. ¿Qué nos quiere decir esto a nuestras vidas? Cuando nosotros somos los creadores de los disturbios porque rechazamos el Evangelio, siempre van a haber afectados. Si no, pregunten a los hogares donde los padre y madre se separan, ¿cómo quedan los hijos? Normalmente cuando hay adulterio en un hogar, y hablando del adulterio, porque hay miles de cosas, y se rompe un hogar, los más confundidos van a ser los hijos. Ni siquiera saben por qué están ahí. ¿Y saben cuál es la tristeza del asunto? Que estos hijos que nacen del dolor del adulterio repiten lo que otros también repiten, lo que la sociedad les empieza a decir que repitan. Dense en cuenta, cuando yo veo las noticias y veo que los sicarios que están en nuestra ciudad son jovencitos desde los 13, 14, 15 años, puedo comprender, porque la gran mayoría viene de hogares disfuncionales. Viene de hogares donde el pecado es más amado que Cristo. Bien habló el Señor, que la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la propia luz. Por supuesto que vamos a estar en una sociedad confundida, jóvenes confundidos, que están quitándole la vida a cualquier persona, porque ellos no estiman ni su propia vida. ¿Por qué? Porque nosotros como sociedad, como Guayaquil, como ecuatorianos, hemos amado más las tinieblas que la luz.
Entonces, claro, nuestros jóvenes repiten todo lo que escuchan. Por eso es que hoy nuestros jóvenes, algunos ya hablan con la E, porque son inclusivos. Siempre vamos a estar resentidos en el corazón porque mis padres son malos o porque vivo en una sociedad patriarcal. No sé, hay tanta cosa que nuestra sociedad saca hoy en día. Porque amamos más las tinieblas que la luz. Esta ciudad, nuestra sociedad, tiene conflicto con el Evangelio. Y queridos amigos, así como la ciudad de Éfeso vivió una confusión, nosotros también la vamos a vivir. Pero ¿cuál debe ser la actitud de la iglesia? ¿Cómo reaccionaron estos hombres cuando vino este disturbio? ¿Cómo actuó Gallo? ¿Cómo actuó Aristarco? ¿Cómo actuaron los personajes? Lo primero, esperar que las dificultades vengan. Mira, si tú quieres abrir tu casa, la Biblia, y quieres empezar a estudiar con los tuyos, miren, no les voy a decir aquí ninguna profecía y esas cosas porque no soy de esa ola. Pero sí les voy a asegurar algo. Abran la Biblia en la casa y muchos de sus hijos no van a querer estudiarla. Les va a dar sueños, le duele la barriga, le duele el pie, le duele la uña, le duele el pelo, le duele la pestaña, le duele todo, está cansado, tiene todo que hacer. Y no solamente los hijos, los padres o la esposa, depende de quién quiera abrir la Biblia. Ah, no, es que un ratito vengo bien afanado del trabajo, estoy cansado, me duele la cabeza, o estoy preocupado porque mañana me va a doler la cabeza. O sea, pasa de todo. ¿Por qué? Porque vamos a querer amar más a nosotros que el Evangelio mismo. Entonces, queridos amigos, querida iglesia, debemos de estar preparados para los disturbios cuando la Biblia se abre, cuando el Evangelio llega a un hogar, cuando tu forma de ser transmite el Evangelio en la casa. Todo esto va a pasar. Siempre esto va a pasar. Entonces, pero aquí hay un contraste muy bonito cuando el Evangelio llega y el Espíritu está con nosotros y esperamos esto. ¿Se acuerdan qué pasó cuando se lo llevan preso a Jesús? ¿Qué fue lo que hizo Pedro? ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Lo niega 3 veces, ¿verdad? Pero ahora, cuando nosotros vemos el libro de los Hechos, es un contraste increíble porque vemos esta osadía. Porque Jesús ya les dijo, va a haber problemas. Entonces, querida familia, queridos amigos, va a haber problemas. Siempre estos disturbios van a estar. Pero diga conmigo, no tendré temor. No, lo dijo como que tiene hartísimo temor. Dígalo bien, pues. No tendré temor. Miren, hay dificultades. Yo les dije, nuestro contexto no es de persecución. O sea, yo no les puedo decir, queridos hermanos, sí, vamos a hacer sótanos subterráneos para ir y evangelizar. Eso en China sí pasa. Ya es prohibido que los chinos les podamos predicar el evangelio. Allá sí te persiguen, te caen a palo. Ir ahorita a regiones de la ventana 1040, como se le llama, ciudades, países donde no podemos predicar, ahí ese es otro contexto. Pero el nuestro es diferente. Pero esta semana me pasó algo interesante. Yo creo que ver tanta noticia nos hace daño. Pero es algo muy personal, por si acaso. Nos hace daño. Porque ya está psicoseado. Uno sale, coge el carro, se para en el semáforo y estás así. Estás viendo por todos lados, estás viendo si bajas. Yo hasta pensaba, viene uno de estos, yo bajo así, me tiro para acá, la bala paso por aquí, arranco y me voy. He pensado de todo, la verdad he pensado de todo. Entonces, todo este cúmulo de malas noticias nos tiene mal y por causa del Evangelio, tuve que ir a visitar a alguien que amo mucho. Y cuando me pasó el GPS, la verdad es que cuando ya nos dicen ciertos sectores de la ciudad, uno dice, no, como que no, porque yo he escuchado que ahí murieron 4, 5, 6. Y no les voy a mentir, sí me dio temor. Pero dije, no, tengo que llevar el Evangelio. Tengo que mostrar el amor de Cristo, tengo que ir a abrazar, tengo que ir a orar, tengo que estar con alguien en este momento. Me dio mucho temor, pero creo que Dios me ayudó y me permitió quitar todo mal pensamiento e ir. Por eso, nuestro contraste o nuestro contexto, no es de persecución. No es de persecución. Pero tampoco el temor nos puede detener de ir y llevar el Evangelio.
Debemos esperar situaciones difíciles que vamos a afrontar. Y esa fue la actitud de estos hombres. Pero no solamente esto, me gustó algo. Vieron que cuando lo agarran, pues a Gayo, a Aristarco lo llevan y está toda la asamblea gritando, Diana de los Efesios. Es como meterte en la sur oscura cuando está la boca del pozo en plena, afuera del capo. Ahí no pasa un barcelonista. Por más barcelonista que sea, te sacas la camisa amarilla porque sabes que hay peligro. Aquí estos dos estaban ahí y lo estaban buscando ¿a quién? A Pablo. ¿Y qué fue lo que hicieron estos hombres? Le dijeron, no salgas, quédate aquí. Conociendo y viendo lo que Pablo hacía antes, él quería salir y hablar, pero le dijeron, quédate aquí. Y los otros se quedaron. Y eso me gustó porque eso habla mucho de ¿qué? Del cuidado y la unidad que debe siempre existir en la iglesia. Del cuidado y de la unidad que siempre debe existir en la iglesia. Cuando nosotros leemos en el libro de Hechos, ya lo hicimos una vez, a Pedro lo encarcelan con Juan. Cuando Pedro y Juan son liberados, ellos van a la iglesia y todos oraron por ellos. Lo volvieron a meter preso a Pedro, pasaba en la cárcel, más en la cárcel que afuera. Pero en cierta ocasión, Pedro está en la cárcel y la iglesia estaba orando por Pedro. Tanto fue la emoción que cuando Pedro llegó y dijo, ya Dios me liberó, ellos seguían orando y ni creía que era Pedro. O sea, porque estaban en unidad. El libro de Efesios dice que uno debe tratar de guardar la unidad del Espíritu. O sea, siempre la unidad de la iglesia debe estar en medio de cualquier disturbio que se pueda causar por causa del Evangelio. Porque debemos aprender a guardarnos, cuidarnos unos a los otros. Miren, ahí sí una pausa comercial. ¿Por qué la importancia de los domingos? ¿Por qué la importancia de ser parte de una comunidad? ¿Por qué la importancia de asistir y vernos nosotros? ¿Por qué la importancia de los 7 minutos de fiesta o de la oración que hacemos unos por otros? ¿Por qué? Porque aquí nos guardamos en oración, porque aquí nos guardamos en unidad. Y esa es la vida de la iglesia. Y esa es la forma que debemos siempre vivir. Miren, yo no sé el problema tal vez de todos los que hoy están aquí presentes, pero todos hemos tenido algún problema. Y cuán hermoso es cuando compartimos las cargas unos por los otros, oramos unos por los otros y nos guardamos en unidad. Tal vez de los que están sentados hoy aquí, algunos han vivido algún disturbio esta semana. Alguna mala noticia, alguna mala reacción, tal vez algo que sucedió en un hogar, cualquier cosa. Para eso es la iglesia, para eso es la unidad de la iglesia. ¿Qué más podemos observar en esa reacción? A mí me encantó la prudencia del escribano. ¿Cómo fue la prudencia del escribano? Esperó que las aguas se calmen un rato y habló. Me encantó. Súper fácil de observar en esa parte. Pero hay algo que me gustó en Hechos 19, que es la última parte justamente de cómo reaccionar. Venga un ratito, Hechos 19. En Hechos 20, perdón. A veces pensamos que hay ciertas cosas puestas porque sí, pero cuando las analizamos tienen gran y profundo significado. En el verso 20, miren lo que pasó después del alboroto, verso 1. Llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado, o sea, los anima y los abraza, se despide y salió ¿para dónde? Para Macedonia. ¿Quién se acuerda qué pasó en Filipos, que es en Macedonia? ¿Se acuerdan? No vinieron a ese culto. En Filipos los metieron presos, le dieron vara, le cayeron a palos a Pablo, literalmente ensangretado junto con su compañero a la celda del fondo. Y ahí fue donde Dios le abrió milagrosamente, usó un temblor, un terremoto, se abren todas las puertas y Pablo predica al carcelero de Filipos. Ahí donde le pegaron, regresó Pablo. Miren las siguientes ciudades. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabra, llegó a Grecia. ¿Saben lo que le pasó a Pablo en Grecia? Se le burlaron. Él estaba predicando y todos escuchándole y le dijeron, después te escucharemos estas cosas que tú nos dices. Se burlaron. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué es lo que la Biblia nos está enseñando?
Va a haber los disturbios, Cristo lo dijo. Ven los motivos de los disturbios, porque estamos en una sociedad que va a amarse más a sí mismo que a Cristo. Entonces, naturalmente, cuando usted viene con el Evangelio, ¿qué va a pasar? Muchos sí te van a escuchar, otros no te van a escuchar, pero hay otros que van a reaccionar de manera agresiva inclusive. Pero en medio de esos disturbios, nosotros ya estamos preparados. Cristo dijo que iban a venir. Guardamos la unidad de la fe. Actuamos de manera prudente, pero continuamos. Digo conmigo, continúo. Porque no nos podemos detener. No nos podemos detener porque alguien nos rechace. Nos diga, no quiero escuchar esta palabra, no quiero tu invitación. No nos podemos detener. No nos podemos detener de que si decimos en nuestro hogar, mi amor, ¿sabes qué? Quiero que empecemos a estudiar la palabra y tu pareja te diga, no quiero, ¿sabes qué? Esto no es para mí, ¿sabes qué? Después, no te detengas, esa persona no quiere en ese momento, dobla tus rodillas, sigue confiando en Cristo, deposita tu corazón completo, tu mente, tu fuerza en Cristo, porque esto no va a ser jamás en tus fuerzas, porque Dios es quien hace prosperar el Evangelio en el corazón. Aún de un lugar como en el del Éfeso, más difícil que cualquier persona que tú hayas visto, donde Dios quiere prosperar el Evangelio, Dios lo va a hacer. Usted fortalézcase en el Señor y continúe, persevere. Perdón, es que me quedé sin aire. Si yo tengo que hablar a la iglesia, solamente quisiera decirle 4 cosas. Primero, que debemos de recordar. Y diga conmigo esta frase, donde el Evangelio prospera, disturbios se crean. Mire, yo quiero animarlo a usted a que no se detenga de sembrar el Evangelio en otros, porque no hay persona, lugar, ciudad, barrio, familia, vecino, imposible de alcanzar. Donde Dios quiere prosperar el Evangelio, donde Él se quiera dar a conocer, simplemente va a pasar. Pero usted debe de esperar estos disturbios, usted debe estar atento de que esto vendría porque Jesús lo dijo. Pero quisiera decirle esto, únase a otros creyentes, busque hacer comunidad, esté junto con otros, fortalézcase en el Señor y continúe, no se detenga. Pero también quiero hablar tal vez a aquellos que nos visitan, que nos escuchan, que por primera vez vienen a una iglesia. Y es analizar algo en nuestra vida. Si tal vez por nuestro amor a nuestros placeres y deseos hemos causado grandes disturbios cuando Dios ha querido entrar en nuestro hogar. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido nuestra reacción? Yo quisiera decirle algo. Imite a la gente de Éfeso. Los de Éfeso, cuando el Evangelio ingresó, cuando hablaron de Jesús, creyó que en Jesús sus pecados iban a ser perdonados. Cuando ellos creyeron, confesaron sus pecados y dieron cuenta a Dios. Miren lo que hicieron estos hombres. Quitaron de su vida esos libros de brujería, lo quitaron absolutamente todo, porque nada era más valioso que Dios reinara ahora en sus corazones. Si usted nos visita hoy o nos escuchan por primera vez, ya no reines más. Deja que Cristo reine en tu vida. Confía completamente en Cristo. Amén. Oremos.